hoy es un día muy particular. Habitualmente hay distintas organizaciones que trabajan con distintos temas que eligen un día al año como forma de lograr darle visibilidad a los temas a los cuales abordan. Y en este caso estamos hablando del Día Mundial del Asma, es una fecha fijada, digamos que a nivel internacional. Estoy recibiendo a dos de las personas que están trabajando sobre este tema en Uruguay, la doctora Marilyn Valentín, que sos presidenta de la Unión Internacional del Asma, gracias por estar por aquí, y Selva Le, que es directora de la carrera de alergias de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. También gracias por estar por acá. Hay un lema, cuando se suelen establecer además los días de distintos temas, hay un lema que es el que se impulsa o que impulsa la difusión cada año. Y en este caso es, tú puedes controlar tu asma. ¿Por qué se hace la opción? ¿Cómo se define la frase y qué es lo que se busca a la hora de haber definido esa frase y usarla como caballito de batalla para acercarse a la difusión? En realidad esa frase viene ya de varios años. Ajá. Porque en realidad lo que quiere es impulsar que la gente pueda realmente tener el asma controlado. Ahora se habla de no solamente del diagnóstico, si es leve, moderado, severo, si está controlado o no está controlado el asma en el paciente. Entonces, esa frase tú puedes controlar es como que tú puedes autocontrolar si conoces mucho del asma. Es una invitación a asumir la responsabilidad del cuidado de la propia salud, sería algo así. La gente tiene que saber que existe medicación muy buena, excelente para el control del asma, y que el mayor problema del asma, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial en este momento, es la falta de diagnóstico y la falta de control por parte del paciente. Muchas veces el paciente no sabe que tiene asma o no sabe que tiene un asma severo, no sabe qué tipo de asma tiene, no sabe cómo medicarse, no sabe a quién concurrir. El paciente tiene que estar en pleno control de eso, o sea, saber que tiene un asma, su tipo de asma, saber que varía en función de distintas cosas, varía en función de agentes medioambientales o en función de agentes ocupacionales o del estado de ánimo, del estado de estrés individual. Tiene que conocer exactamente qué es lo que desencadena el asma en su caso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega? ¿Yendo a consultas médicas? ¿Se llega leyendo, por ejemplo, una serie de puntos que te dicen si te pasa esto y esto, podés tener asma? ¿Cómo se trabaja? En realidad hay muchas formas. Una, por supuesto, concurriendo al médico, estando bajo control y conociendo todas las guías que hay para el manejo del asma. Entonces uno le hace saber que depende de qué síntomas tenga, si está, cuándo está controlada y cuándo no, si tiene síntomas nocturnos, si tiene síntomas diurnos, y entonces el paciente tiene un manejo tanto de la crisis, como cuando tiene una crisis, cómo usar la medicación, que como dice la doctora, es muy importante saber que hoy los inhaladores, la inmunoterapia, el ejercicio y un montón de tratamientos hace que tú ni siquiera refieras o te recuerdes que tienes asma, pero si tú lo tienes bien controlado y bien tratado, y si tienes claro toda esa normativa que permite que tú mismo sepas cómo controlarlo, porque el médico, el enfermero y todo el equipo de salud te enseñan a cómo controlar tu asma. Dicen que, bueno, están hablando de medicación y yo recuerdo escuchar muchas veces hablar de, son medicamentos que utilizan corticoides, que eran sustancias muy agresivas para los pacientes y demás. ¿Eso ha evolucionado y ahora los efectos secundarios, llamémosle, son menores? ¿O todavía sigue habiendo un tema que tiene que la medicación tiene un costado agresivo hacia el paciente? No es solamente que ha evolucionado, sino fundamentalmente lo importante es adaptar la medicación al paciente. No hay asmas iguales, hay fenotipos, o sea, tipos de asma. Y la medicación será de acuerdo al paciente, a la situación, a cómo se encuentra el asma en ese momento. Por eso es tan importante el control por parte del paciente. Es tan importante la unión entre el paciente, el médico, si se trata de un niño, la familia en general también, que deben conocer todo esto. Entonces, no es una medicación agresiva, al revés, es una medicación beneficiosa cuando está bien usada. Hay que recordar que más o menos existen alrededor de más de 250 millones de personas con asma en el mundo y aproximadamente la mitad no conocen bien su diagnóstico ni cómo tratarla. En función de eso es la mortalidad y nosotros no debemos soportar en este momento, ni los pacientes, ni los médicos, ni los gobiernos, ni las autoridades deben soportar que haya esa mortalidad por asma. No debe morir un paciente por asma en este momento. Recordemos cuáles son los síntomas, digamos, el típico es el ahogo, ¿no? La persona que empieza a tener un problema de respiración.
¿Hay otra sintomatología o ese es el principal llamador? Yo creo que el llamador principal es el silbido, Ajá. que en un niño es... ¿Cuál es el silbido? El silbido es como que hay una opresión torácica y el chico respira mucho más rápido y tiene un silbido que el padre o el paciente, si fuera un adulto, lo conoce bien. Es como el termómetro que le está diciendo que está empezando una crisis. Ese pulmón se cerró, digamos, esos bronquios se cerraron y no están recibiendo el oxígeno, ¿no? Exacto. Y entonces eso hace que el paciente conozca y rápidamente pueda actuar a través de una medicación que se llama broncodilatadora, que entonces usa el broncodilatador. Si estaba con una medicación preventiva, continúa con esa medicación preventiva, y es como dice la doctora, con un buen uso y un buen tratamiento, ese paciente se va a beneficiar, porque ese corticoide es tópico y no es un corticoide oral. Entonces va a salir de la crisis quizás solo con un broncodilatador. Le alcanzaría. Que le alcanza. Hay una forma de mirar, tengo entendido, las costillas, digamos, y es otra forma de entender, para quien de repente no note el silbido. Hay otra forma entonces de reconocerlo a través de la caja torácica. Es exactamente como dice la doctora Valentina, hay que tomar en cuenta el silbido y hay que tomar en cuenta además la falta de aire, la dificultad respiratoria, que eso se llama disnea, o sea, la dificultad para respirar, la sensación de obstrucción al flujo de aire, a veces la sensación de opresión en el tórax, y es muy importante, sobre todo en los niños, la presencia de tos. Ajá. En la tos, a veces en los niños, es casi el único síntoma. En algunos casos, por supuesto. Claro. Pero entonces la tos es muy importante, ya con flema o sin flema. Tos, tos, disnea, o sea, falta de aire, sensación de opresión torácica, todos esos son síntomas. ¿Qué pasa con algunas, perdón, ibas a decir algo? Quizás lo que tú decías es el tiraje, que para llegar al tiraje se da fundamentalmente en los chicos chiquitos y ya es un síntoma de una crisis más importante. ¿Cómo se notaría eso? Cuando el paciente respira y su caja torácica como que se mueve. Entonces esa disnea, esa falta de aire, esa opresión torácica hace que el niño tenga un tórax que se mueve y el padre lo percibe. Eso es un signo de más gravedad. ¿Qué pasa con algunas enfermedades asociadas o intermedias? ¿Son lo mismo, no, por ejemplo, los broncoespasmos que el asma? A uno no le gusta mucho el término broncoespasmo, aunque está muy difundido y es muy utilizado. En realidad es una broncoconstricción. Entonces hay una obstrucción al flujo aéreo que en parte es por edema y hay además una hiperreactividad bronquial. Las dos cosas van juntas. ¿Qué sería? La obstrucción es que no pasa el aire, ¿y la otra? Y la hiperreactividad es un aumento de la reactividad de la sintomatología frente a distintas cosas, que pueden ser alérgicas, y uno piensa en los pólenes, el polvo. Los cambios de temperatura bruscos. O pueden ser no alérgicas, un cambio de temperatura, irritantes, las lacas capilares, los sprays, desodorantes ambientales, la polución atmosférica, que es importantísima, y los virus también, las infecciones respiratorias. Todos esos son elementos que se conjugan para desencadenar la inflamación, el edema, la obstrucción y la hiperreactividad. Pero en ese caso no sería asma. Es asma, por supuesto. No, es asma. ¿Es asma también? Lo que pasa es que, a ver, todo lo que explicó la doctora sí. Es todo el proceso que el paciente tiene dentro de un broncoespasmo. El broncoespasmo, si yo tengo varias crisis o varios broncoespasmos, es que tengo asma. Tengo que determinar después si ese asma es leve, moderado o severo. Y eso depende de si es leve, ese paciente tiene determinado número de crisis, pero no se interna. Si es moderado, para hacerla fácil, es cuando se interna, y si es grave, es que tiene crisis realmente importantes que le impiden lo social, le impiden, digamos, manejarse, porque tienen... ¿Eso se nota en digamos, cuando hablas de la cantidad, tiene que ver con la intensidad o con la frecuencia de Con el número de crisis? Lo que vos tenés que saber es que si hay broncoobstrucción, si lo que la gente le llama, yo no tengo asma, tengo broncoespasmo, es asma. Ajá. Lo que hay que catalogar qué tipo de asma es y si está controlado o no. Bien. Hoy van a estar visitando una cantidad de escuelas con tareas de divulgación. ¿El público infantil o cambiar la cabeza a través de los niños, digamos, es una forma de empujar mejor el cambio y de ir creando ciudadanos con otra conciencia? Sin duda, en las tareas de extensión, el mejor receptor es el niño. Es el que es más fácil
es más maleable y por supuesto entiende mejor, comprende mejor las cosas y las transmite a sus padres muy bien. La acción es conjunta con los niños y las familias, pero los niños sin duda son depositarios importantes de la información y muchas veces las campañas más exitosas se hacen a nivel de niños. Por ejemplo, las campañas de fotoprotección. Claro, son después los que llegan a la casa y le dicen a la mamá o al papá cuando ven algo, claro. ¿estás teniendo tos o te escuché un silbido, por ejemplo? Sería No fumes. No fumes. O no fumes, que me hace mal. También. Porque otra de las cosas que nos olvidamos, que quizás es muy común, el humo del cigarrillo. Por favor, el fumador o el humo del cigarrillo inhalado, de estar en un ambiente con cigarrillo. Muy bien. El fumador pasivo, no. Lo que quiero contarles es que la Fundación Ramos Guerra Suma Moreira hace 14 años que lleva adelante todo lo que sea educación, aparte de otras actividades, pero el Día Mundial del Asma es mandatorio que nosotros de alguna manera difundamos más y hagamos conocer qué es el asma. Entonces, ir a las escuelas nos parece realmente como una maratón que hacemos todo el día en diferentes escuelas, nos permite llevar realmente la educación a las escuelas. Y eso lo hacemos cada año y después durante todo el año. Lo que pasa es que nos acordamos hoy que es el Día Mundial, ¿verdad? Es el día que hay que empujar, entonces. Doctora Selva Ale, doctora Marilyn Valentín, muchas gracias por esta visita. Éxitos en la tarea de hoy y en crear conciencia para ciudadanos más sanos en un futuro. Muchas gracias, Muchísimas Álvaro. gracias. Esta entrevista es una parte justamente de la tarea, es una parte de difundir esta actividad y muchas gracias entonces por recibirnos. Ojalá haya servido para colaborar con la Muchísimas causa.